El problema de acceso y distribución de agua se ha agudizado en la Ciudad de México. La historia de Adriana y de Alexis es ejemplo de lo que enfrentan miles de capitalinos. Vamos a conocerlo. Ellos son Adriana y Alexis. Llevan viviendo juntos 3 años y están a unos meses de recibir a su primer bebé. Para esta pareja, uno de los principales problemas que tienen en mente es la falta de agua que han padecido desde que llegaron a vivir a esta casa, ubicada en la alcaldía de Azcapotzalco, justo en los límites con el Estado de México. La verdad sí es un gran problema. El suministro de agua como que no es muy bueno aquí en la colonia. Entonces viene así como que a veces una vez a la semana o 2 veces. Y eso es así como que por las noches, que es cuando se pueden llenar las cosas. A pesar de contar con una cisterna, Alexis tiene que llenar todos los días cubetas con agua, pues de no hacerlo, significaría quizás dejar los platos y vasos sin lavar e incluso no tener agua ni siquiera para bañarse. En unos meses tendrán que modificar todas sus actividades, pues la llegada de su primer bebé significará un gasto extra de agua. No es la misma cantidad de agua de utilizar nosotros dos como pareja que ya con un bebé aparte. O sea, ya va a ser mayor la cantidad de agua que tendremos que utilizar, entonces tendremos que ver otras medidas ya para adaptarnos también nosotros como familia. De acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos, la capital del país se encuentra entre las 10 ciudades del mundo que están en riesgo de quedarse sin agua potable. Adriana y Alexis esperan que lavando los trastes usando solo media cubeta de agua, bañarse en menos de 5 minutos y al lavar la ropa, utilizar el agua sobrante para el retrete puede ayudar a revertir esta situación. Jesús Arias, 21 Noticias.